Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, para leer del 7 hasta el 24. Primer libro de Reyes, hermano, porque luego algunos todavía escucho diciendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes. No, son libros. Son libros, Samuel, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónicas, 1 y 2 Reyes. No puede usted decir Primera de Samuel, Segunda de Reyes, Segunda. No, porque no son cartas. En el Nuevo Testamento sí son cartas. Y usted puede decir, ahí sí, luego vamos al libro de Pablo. No, son cartas. ¿Sale? Entonces a veces hacemos las cosas al revés. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, del 7 al 24. Es una historia, creo yo, conocida para la mayoría de nosotros. Agradezco a Dios por los que están aquí. La mayoría están en su casa, resguardándose obviamente. Y vamos a tener el título del día de hoy, es La bendición para la familia en crisis. La bendición para la familia en crisis. Y permítame introducirme de la siguiente manera con un pasaje de Isaías capítulo 12, versículo 2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción. Isaías 12:2. Me introduzco con esta cita porque en medio de lo que estamos pasando como país o en el mundo entero, necesitamos saber que el Señor es nuestra salvación, que en Él debemos confiar, que no debemos temer, que Él es nuestra fuerza y en medio de todo, Él es nuestra canción, Él es nuestra alabanza. Hoy tenemos una historia de un profeta y una viuda, ambos con cierta crisis, pero el Señor Dios de Israel, como siempre, llegará con su bendición a tiempo y momento. Hoy que como familias pasamos crisis, es necesario, esperemos las bendiciones del Señor a nuestra vida, que el Señor nos ayude a entender su palabra y prepare nuestra mente y corazón. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, clamamos a ti, oramos a ti, nos ponemos en tus manos. Gracias por las familias, pocas que estamos aquí el día de hoy, Señor. Tu iglesia no para, tu iglesia no descansa, tu palabra se tiene que compartir afuera de tiempo y dentro de tiempo, Señor. Tal vez estamos fuera de tiempo, pero hay palabra que compartir. Gracias por los que les llega esta palabra también, a los que habrán de escucharla a través de un audio, a los que habrán de compartirla, y gracias por los que tienen la bendición de escucharla en este momento en vivo, Padre Celestial, y gracias por tu palabra. Habla nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero compartir 4 bendiciones para ustedes el día de hoy, la bendición para la familia en crisis. Y vamos al pasaje. Isaías, hoy, primer libro de Reyes, capítulo 17, del 7 en adelante, y la primera enseñanza la encontramos en los versículos del 7 al 10, la primera parte, pero quiero leer desde el versículo 1 para que entienda usted el contexto. Entonces voy a leer desde el 1 hasta el versículo 10, la primera parte. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, Acab era el rey en ese momento: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Versículo 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Aquí me detengo tantito más. Como podemos ver, Elías no cayó en asunto de pánico, ¿verdad? Compras de pánico. No, él simple y sencillamente esperaba por la mañana panecito y carne, y por la tarde, ¿qué? Panecito y carne, punto. Bueno, versículo 7, y aquí iniciamos. El sermón está basado del 7 hasta el versículo 24. Dice así: algún tiempo después, que no se nos indica cuánto, se secó el arroyo porque no había llovido en el país.
Porque recuerde usted, hermanos, esta fue una profecía que yo no sé qué traigo con Isaías, yo creo que como lo mencioné al principio, traigo en mente Isaías. Esta profecía que da Elías, hermanos, también le afecta a él. O sea, también le va a afectar a él porque se seca el arroyo. ¿Por qué? Pues porque el Señor le dijo, ¿verdad? Y dio la orden, no va a llover hasta que yo lo ordene, hasta que yo lo indique. Y entonces se seca el arroyo, que probablemente era un arroyo pequeño. Porque uno dirá, pues se seca un arroyo, probablemente era un riachuelillo ahí, algo pequeño, pero de agua limpia, de la cual él tomaba, pero se secó porque no había llovido, nos queda claro. Versículo 8, entonces, otra vez, hermano, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Versículo 10, la primera parte. Así que Elías se fue a Sarepta. La primera enseñanza, hermanos, la bendición para la familia en crisis. La primera enseñanza es la bendición de la provisión. La bendición de la provisión. Elías, hermanos, aparece en el tiempo de Dios, en un momento oportuno y de mucha necesidad. Es cuando Israel, ¿cuál es el contexto del pueblo de Israel? De entrada tiene un rey perverso, Acab, quien su esposa era Jezabel. Nomás con eso era perverso, nomás por tener una esposa de esa calaña, ya con eso podemos decir perverso. Pero bueno, porque era un gobierno de faldas, en realidad la que reinaba prácticamente era ella. Pero bueno, es cuando Israel está en la más grosera y oscura idolatría. Y cuando hasta los mismos sacerdotes se habían apartado del Señor. Ese es el contexto del pueblo de Israel, pueblo del Señor. Entonces, en medio de toda esa situación, en medio de esa crisis, en medio de toda la situación que están pasando, surge un hombre diferente, con un ministerio diferente, y estamos hablando del profeta Elías. Que por cierto, el profeta Elías, hermanos, aparece repentinamente en la historia. Tú te pones a leer el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, te chutas el capítulo 16 y entras al capítulo 17 y ¡pum! De repente, de la nada, aparece el profeta Elías. No sabemos nada de su historia, no sabemos nada de su parentela, de su origen, de su familia. No sabemos, hermanos, absolutamente nada de él. De hecho, el asunto, porque dice Elías el Tisbita, dice la Reina Valera 60. Ahora, aquí hay una situación difícil, bueno, no difícil, pero algunos teólogos han dicho, porque la palabra Tisbe tiene que ver como extranjero, como alguien que está ahí, aunque no es de ese país. Entonces algunos piensan que en realidad su nación no es Tisbe, sino que se refieren a que él está ahí como extranjero. ¿De dónde llegó? Vaya rayos usted a saber, pero bueno, la mayoría se inclina a que la ciudad de Tisbe sin duda sí existía y nos dicen dónde está. Entonces, pero hay esas dos posturas. Pero independientemente de la que sea, ya sea que sí en realidad fue ciudadano de Tisbe o que él sea un extranjero en el pueblo de Israel, el punto es que es el profeta del Señor. ¿Sale? Alguien dijo de Elías: he aquí un gran hombre sin una gran presentación. Me encantó eso. He aquí un gran hombre sin una gran presentación. Y es precisamente este, entre comillas, desconocido, quien será el que llegue a proveer para la familia de quién? De una viuda, para ella y su hijo. Entonces la primera enseñanza es la bendición de la provisión. Ahora, después de que el arroyo se seca, el Señor manda a Elías con una viuda en Sarepta. Una viuda que, como ahorita lo veremos en el pasaje, hermanos, está en crisis. Pero la bendición, ¿qué crees? La bendición va en camino, hermano. Quiero que entiendas eso, la bendición va en camino. La bendición viene en camino para nosotros, ¿sí me entiendes? La bendición va en camino para la viuda, viene en camino para nosotros. Y ese Elías, que no sabemos de dónde salió, será el instrumento del Señor para proveerle ¿a quién? A la viuda y a su hijo. Yo no sé qué crisis estemos pasando en este momento como familias, pero una cosa es cierta: así como la viuda no tenía idea de que el Señor usaría a ese profeta para proveerle, es lo mismo con nosotros.
pues de alguna u otra manera la bendición para salir de nuestras crisis viene en camino, pues el Señor algo sin duda va a hacer. Puede que no sepamos qué, puede que no sepamos cómo, puede que no sepamos por dónde nos va a llegar, pero Dios de alguna u otra manera que vendrá a ayudarnos. Vendrá a ayudarnos. Ahora, hermanos, fíjense bien cómo viene el asunto, porque Elías pudo haber pensado, oye Señor, a ver, me estás mandando con una viuda a que me alimente, y más como ahorita en su momento vamos a ver, era una viuda pobre. Elías pudo haber dicho, oye Padre, pues no te pases, ¿no? O sea, ¿dónde me mandas? Pero bueno, ¿por qué fue Elías, hermanos, con una viuda? Bueno, Elías va primero en obediencia a la palabra. Y si Elías se había dado cuenta de que los cuervos eran usados por Dios para traerle carne y pan, dijo, pues esta viuda el Señor la puede usar. O sea, si ocupa unos simples animalitos del cielo, pues puede ocupar una viuda. Y Elías simple y sencillamente recorre, que aproximadamente era entre 16 y 19 kilómetros la distancia de donde él va a llegar. Ahora, el asunto de los cuervos, yo les comparto esta postura que algunos tienen, que yo no la comparto. Mencionan que la palabra cuervos en el hebreo, que es el idioma original, mencionan que son como los árabes. Es decir, que a lo mejor pasaban por ahí y le daban, ¿verdad?, comida. Yo no comparto eso. Dios, si quiso usar los cuervos, hermanos, va a usar simple y sencillamente los cuervos. No estamos de que, ¿por qué no creer eso? ¿Por qué no creer que eran los cuervos? Porque en el hebreo parece ser que también se refiere a personas, ¿verdad?, como los árabes que pasaban por ahí y le dejaban. Pero no, creo que la intención del pasaje es que literalmente esos animalitos inmundos, carroñeros, le llevan de comer carne, y a lo mejor hasta era carne de carroña, hermano, vaya usted a saber, y Elías nada más la cocía ahí, no sé, vaya usted a saber, pero Dios de una u otra manera también le provee a Elías. Por otro lado, a Elías también le va a llegar la provisión por medio de esa viuda. El Señor no va a usar al rey para alimentarlo, no va a usar a Jezabel o algún personaje rico de Sarepta, sino que Dios va a usar a una ¿qué? Viuda. Y una viuda era considerada de las clases más bajas, las cuales de hecho las viudas deberían de haber sido ¿qué? Ayudadas, no para que la viuda lo ayudara, sino para que ¿qué? Al revés. Y entonces Elías simple y sencillamente no se queja, no cuestiona, solo se nos indica que se levanta y se va siendo nuevamente obediente a la palabra del Señor, porque ya leímos del 1 al 7 y el Señor le indica cuando le da el mensaje al rey Acab de que no va a llover, el Señor lo manda a esconderse y él obedece. Y cuando se seca el arroyo, el Señor le dice, vete a Sarepta, que ahí hay una viuda y te va a alimentar. Y él, simple y sencillamente, que en medio de esa situación, él obedece. Y se va siendo obediente a la palabra. Sin duda el Señor, iglesia, sabe cómo, de alguna u otra manera, va a suplir para nuestras crisis. Ya sea que ocupe un Elías, ya sea que ocupe una viuda o unos cuervos, el Señor de una u otra manera nos va a proveer. No sé si les conté en alguna de las predicaciones, pero no importa cuántas veces les repito una ilustración mientras quede con la enseñanza. Resulta que un día había en una casa una ancianita, ya una mujer anciana de 80, 85 años, y ella oraba porque estaba pasando necesidad. Y diario ella clamaba, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, mira, ya no tengo alimento. Y resulta que pasaba un demonio por ahí, pasaba el diablo por ahí, y la escuchó porque ella oraba con las ventanas abiertas. Y pasó el demonio y escuchó y dijo, ay, esta viuda, yo le voy a proveer y va a saber que soy yo. Y ella va a pensar que es el Señor, pero yo le voy a proveer la vamos a engañar. Entonces resulta que un día, ¿verdad? El diablo va, hace sus compras de pánico, como las que están pasando ahorita, y ¡pum!, le avienta la despensa, ¿no? Y la viejita, ¿verdad?, agradecida al Señor, y él se quería empezar a burlar cuando de repente ella ora, Señor, gracias te doy por tu provisión, porque cuando hasta tú lo ordenas, hasta el diablo obedece. ¡Pum!, qué con eso. Con eso ya el diablo mejor se fue y no hubo de otra, porque así es, hermanos. ¿Por qué dudar que sin duda pudieron haber sido cuervos? Esos comentaristas a veces buscan cosas lógicas a las cosas. Estamos en ese asunto de Génesis, creo que algunos ven un asunto lógico, y para los que han estado viniendo en Génesis, algunos como que así lo ven, como que no cuadra el asunto, pero hermanos, es Dios.
Es Dios, necesitamos entender, pero bueno. Entonces, la bendición para la familia en crisis, la primera bendición, la bendición de la provisión. La segunda enseñanza la encontramos en los versículos del 10, la segunda parte del 10 hasta el versículo 12. Cheque usted, dice: entonces así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos, ¿qué? De hambre. Oye, Señor, esta es la viuda que mandaste alimentar al profeta Elías. ¿Es una burla, Señor, o qué está pasando? Nosotros diríamos, ¿no? Bueno, ahí está la segunda enseñanza, hermanos, la bendición de poder creer. Si como familias estamos en crisis, la primera enseñanza es la bendición de la provisión, confiar en que Dios va a proveer. La segunda bendición, hermanos, usted y yo en medio de esta crisis tenemos la bendición de poder creer. En estos tiempos de crisis en la que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de poner en práctica nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor a pesar de cualquier crisis. Una cosa, porque recuerde usted, ¿por qué se fue Elías, hermanos? En obediencia a la palabra. Pero recuerde que le dijo el Señor: vete de aquí a Sarepta porque he ordenado que a una viuda que te dé de comer. Una cosa es que el Señor le dijera a la viuda que le diera de comer a su profeta, y otra cosa es que ella al final de cuentas fuera ¿qué? A obedecer. Y parece ser que ella estaba batallando con la fe. Francamente debemos tener un poco de consideración a la viuda, puesto que lo que le estaba pidiendo Elías, hermanos, era que prácticamente o casi todo lo que tenía que le diera. Como precisamente la viuda en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, que dio todo lo que tenía en aquel momento. Esta viuda de Sarepta tenía la oportunidad de creer o no creer. Y vaya, hermanos, que no era francamente fácil, porque ella ya traía por lo menos algunas crisis. ¿Cómo? Su viudez, hermanos. De entrada, ser viuda es una crisis. ¿Sí entiendes? O sea, su crisis no era nada más, ya, mi última comida y nos vamos a morir de hambre. Su crisis no nada más era eso, su crisis era su viudez. No sabemos cuánto tiempo tenía que había fallecido su marido. Y entonces su viudez, su duelo, su luto, su soledad, su crisis económica, su crisis de temor, su crisis de fe, su crisis de esperanza, pues no esperaba morirse ya, su crisis de esperanza. Es en medio de todas estas crisis en que ella decidirá creer o no la palabra del siervo del Señor, que es el profeta Elías. No, hermano, si no son enchiladas, si no era nada más, tráeme un pedacito de pan. Sí, profeta, con gusto. No, hermano. O sea, era su crisis que estaba viviendo más las que yo supongo que tenía. Pero de entrada, ser una viuda y pobre, esas dos crisis de entrada, ya estamos mal con eso. Por otro lado, estamos siempre sin duda pensando en la viuda, ¿te das cuenta? Pero Elías también estaba pasando una crisis, hermano. De entrada, una crisis de persecución. No lo mandó Dios a esconderse después, porque sabemos en la historia, usted tiene que seguir leyendo el primer libro de Reyes, para que se dé cuenta que Acab y Jezabel quieren matar al profeta Elías, y Acab es enemigo del profeta Elías. Y entonces cuando él da el mensaje de que no va a haber lluvia, que va a haber sequía, entonces Dios lo manda a esconderse. Entonces él está teniendo una crisis ¿qué? De persecución de entrada, porque parece ser que por eso el Señor lo mandó a esconderse al arroyo. Pero también estaba ya pasando una crisis de hambre, pues el arroyo se seca y ya no hay manera de que él pueda beber agua, ¿te das cuenta? Es por eso que cuando ve a la viuda, lo primero que le pide ¿qué es? Agua.
Hermanos, 16 kilómetros, no sé si se llenó su garrafita o su cantinflora o su ánfora, no sé, de agua, pero llegó él a ese lugar que es sediento. Lo primero que le pide que es agua, no comida, sino agua después del viaje que había tenido. Pero el profeta en todo momento, por lo menos en esta parte de la historia, porque después vemos que él tiene miedo también, no duda, sino que obedece simple y sencillamente las indicaciones del Señor. Así, iglesia, ustedes y yo, nuestras familias, deberán de decidir en medio de cada crisis que estamos enfrentando, creer o no creer en el Señor, dar o no dar, tener temor o confiar, dudar o dar el paso de fe. Que el Espíritu Santo guíe nuestra vida a la obediencia en medio de cada crisis. Una tercera enseñanza la encontramos en el versículo 13. El versículo 13 dice, porque recuerden cómo termina ella diciendo, dice, tan cierto el 12, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro, y precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Aquí está la enseñanza en el versículo 13, no temas. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Hasta ahí, versículo 13. La siguiente bendición, hermanos, la bendición para la familia en crisis, la tercera bendición es la bendición de no temer. La bendición de no temer. Las crisis, dependiendo de cuáles sean, de alguna u otra manera, hermanos, nos crean temor. Nos ponen duda e incluso el temor puede hasta paralizar nuestra vida. Ahora, esto pasa porque en ocasiones las crisis nos pueden llegar de una manera repentina a nuestra vida sin esperarlo. O en su momento también sabiendo lo que se puede venir, empiezas a enfrentarlo en tu mente, pero a la vez te mentalizas a lo peor, que como lo sabemos, la viuda ya pensaba morirse con su hijo. O sea, ¿por qué, hermano? Porque no veía ninguna escapatoria a su crisis, ¿qué? De hambre. O sea, ella literalmente le está diciendo al profeta, esta será nuestra última comida, no veo de dónde me pueda llegar alimento, no veo de dónde yo pueda conseguir, soy viuda, nadie me va a dar trabajo. Ahora, hermano, su hijo, pues no sabemos qué edad tenía, pero seguramente era un chamaquito, porque si no, pues hubiera podido tal vez trabajar y hubiera ayudado a su madre, era un niño, no sabemos la edad. Desafortunadamente nos hubiera gustado que el escritor del libro de Reyes nos dijera, y el niño tenía 7 años o 10 o no sé, vaya usted a saber. Pero ella ya sabía, a ella no le cayó repentinamente el asunto, ella ya sabía que era su última comida y entonces sí, dejarse morir. Es una crisis eso. Siendo honestos, hermanos, siendo honestos, la verdadera crisis de esta mujer es no el hambre, no la viudez, no la soledad, no todo lo que ahorita vimos. La verdadera crisis de esta mujer es el tener temor. El tener temor, esa es la verdadera crisis de esta mujer. Es la verdadera crisis de esta familia, porque a lo mejor hasta el hijo se la había ya contagiado, porque a veces eso hacemos en el hogar. Los hijos tú crees que no te ven, pero en todo están. Si tú estás preocupado, afanado, si tú te peleas con tu esposa, con tu esposo, ellos lo ven, ellos lo sienten, lo presienten. No son tontos, se dan cuenta. Se dan cuenta de todo lo que estamos pasando, se dan cuenta de lo que hablamos, de cómo actuamos, se dan cuenta de que a veces no confiamos en el Señor, se dan cuenta de que estamos temerosos, se dan cuenta de eso. Siendo honestos, la verdadera crisis de esta mujer es el temor, pero es ahí, hermanos, en donde el Señor, Dios de Israel, porque es lo que le dice Elías, dice, porque así lo dice el Señor, Dios de Israel, viene a calmar su temor. El Señor, Dios de Israel, es el que va a calmar el temor de esta viuda, hermanos. Ahora, la viuda se nos indica que es de Sarepta. ¿Y qué es Sarepta? Sarepta es una ciudad
es un territorio fenicio y por lo tanto también un territorio idólatra, en donde obviamente no se adoraba al Señor, no se adoraba al Dios de Israel. Pero es ese Dios de Israel y no uno de sus dioses falsos en los cuales seguramente ella creía. Es ese Dios de Israel el que le va a proveer a través de su profeta. Y la invitación es a que no debe temer, sino que debe creer lo que Él dice. Hermanos, es tiempo de creer, no es tiempo de temor. Es tiempo de creer en el Señor. Es tiempo de creer lo que Él dice. Es ese Dios de Israel y no uno de sus dioses falsos que le indican que por medio del profeta no debe temer. Por medio de esa palabra y por medio de esa crisis, el Señor le está invitando a la viuda a no temer. Le está invitando a cambiar el temor por la fe. Le está invitando el Señor a cambiar la desconfianza por la confianza, a creer en Él y a creer en su preciosa provisión. Ahora, el no temer se debe convertir en una acción de fe, hermanos. Ojo con esto, pues es por eso que el profeta le dice, ve y haz. Ve y haz. Es decir, no se trata meramente de palabras, no se trata de que solo la viuda dijera, ok, ya no voy a temer y ya. No, sino que si en verdad ya no, si en verdad ya no vas a temer, viuda, si en verdad vas a confiar la palabra del Señor Dios de Israel, entonces tú quieres hacer primero para tu hijo y para ti, no, primero ve y haz para mí, el representante del Señor, y entonces ¿qué? Sí, ¿me entiendes, hermano? O sea, si ella va a decir, así ya no voy a temer y ya. No se trata nada más. Es algo práctico, ¿sí me entiendes? Es algo que se debe llevar a la práctica. Entonces, si en verdad ya no iba a temer, entonces deberá hacer un panecillo para el profeta. Primero, antes que ella y su hijo. Antes que su familia. Y eso se llama darle prioridad a Dios. Llámale como quieras, eso se llama darle prioridad a lo que dice Dios. Hoy también nosotros, hijos del Dios de Israel, porque nuevamente, hermanos, dice Elías, no temas, dice el 14, porque así dice el Señor Dios de Israel. No digo yo, Elías. ¿Quién? Dios, el Señor de Israel. Así dice Jehová, Dios de Israel. No es Elías. Quiero que entiendas eso. Le deja el profeta claro, no soy yo, es Jehová, el Señor Dios de Israel. Hoy también nosotros, hijos del Dios de Israel, en medio de esta crisis que estamos viviendo del coronavirus o lo que sea parte que estemos pasando, el Señor viene también, iglesia, a decirnos, no temas. Pero nos debe pasar lo mismo que a la viuda, si en serio vamos a decir, sí, Señor, no voy a temer, entonces debemos demostrarlo, que se vea que lo estamos en realidad haciendo, que la gente se dé cuenta de que no estamos teniendo temor. Si en realidad, hermanos, vamos a hacer caso a la palabra de Dios, no temáis, pues la gente lo debe de ver. No temáis si sales con tus compras de pánico. Estás igual que los demás. Ahora, si podemos proveernos, no digo que no, hermanos, si ya se los he comentado, no estoy peleado, si tiene, qué bueno, súrtase, no está de más. No está de más, qué bueno, hágalo. Pero si cae en pánico, como las demás personas, entonces, ¿dónde está el no temer? ¿Dónde está el no temáis? Sí, debemos de hacer las cuestiones preventivas, precautorias que debemos de hacer, lo que nos toca, lo que nos corresponde, debemos de hacerlo. Una última enseñanza la encontramos en los versículos del 14 al 24. Del 14 puse, sí, ¿verdad? Puse 14. Sí, del 14 al 24. Muy bien. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra.
Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó. Hermanos, estamos leyendo, pero te das cuenta de la escena. O sea, ella lo tenía en sus brazos. ¿Ves? Probablemente no era un adolescente. Ella lo tenía en sus brazos. Y en sus brazos va y le reclama al profeta. Yo me imagino la escena así. Ella aquí con su hijo, que no quiero decir tampoco bebé, pero con su hijo va y le reclama: ¿qué tienes contra mí? O sea, veniste a recordarme mi pecado, que no sabemos qué pecado era. No sé si se proyectó o no sé. No sabemos qué pecado. Veniste a recordarme mi pecado y ahora matas a mi hijo. Y me imagino, por eso Elías se lo quita del regazo. Dame a tu hijo. Entonces la escena es conmovedora y me detengo porque lo estamos leyendo así muy someramente, pero tienes que echar a volar tu imaginación. Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento le hace sufrir matándole a su hijo. Fíjense, ¿sabe a qué se me viene? Al Génesis, echándole la culpa a cada uno. Adán a la mujer a la serpiente, y así se va, ¿no? Adán a Dios, ¿verdad? Y la mujer, así se va la cadena. Aquí, ¿qué está pasando? La viuda le echa la culpa al profeta, y el profeta le echa, ¿qué? La culpa a Dios, porque es lo que está pasando aquí. ¿Sale? Le dice el profeta: Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Ahora, hermanos, déjeme decirle una cosa. Aquí el profeta tiene toda la razón. Era Dios el que había permitido esa crisis nueva que ahorita vamos a ver. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Y el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja y se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Ya está ahí. Una última enseñanza, hermanos, la bendición para la familia en crisis. 3 enseñanzas al momento: la bendición de la provisión, la bendición de poder creer, la bendición de no temer, y una última enseñanza, la bendición de promesas cumplidas. La bendición de promesas cumplidas. Así dice el Señor Dios de Israel. Es en base a esto, iglesia, que está aquí el día de hoy, que Elías y la viuda deben confiar, no en sus fuerzas, sino en el nombre del Señor Todopoderoso. Y es en eso que se sustenta, hermanos, toda nuestra vida. No lo que diga el gobierno, no lo que diga mi cuenta jugosa en el banco, no lo dicen mis fuerzas, no lo dice mi trabajo, no lo dice mi familia, no lo dice la iglesia, no lo dice el pastor, sino que lo dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, y ahora en nuestros tiempos lo sigue diciendo a través de Jesucristo nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque lo dice el Alfa y el Omega, porque lo dice el León de la tribu de Judá, porque lo dice aquel que venció la muerte y aquel que pudo hacer que con panes y peces poquitos se hiciera para mucha gente. En el nombre de Él, hermanos, en el nombre del Señor Jehová Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Y es en esto, mis amados hermanos, en que nuestra alma debe sin duda descansar en la palabra de nuestro Señor Jesús. Finalmente, la viuda demuestra sin duda, con su acción que decide,
ya no temer, sino confiar en el Señor, porque ahí se nos indica que la viuda finalmente, ¿qué dice? Bueno, pues órale, voy a creer lo que me estás diciendo, voy a darte primero a ti, que significa darle prioridad a Dios y su palabra, y entonces sí, ya después para mi hijo y para mí, y el pasaje nos indica que Dios recompensó eso. Finalmente, la viuda demuestra sin duda con su acción que decide ya no temer, sino confiar en el Señor. Ella decide dar prioridad a Dios conforme a la palabra de Elías. Cuando damos prioridad al Señor, escucha bien esto, porque dice el pasaje, y como ella hizo eso, y dice el versículo 16, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado, una promesa, para que entiendas, por eso la última enseñanza es la bendición de promesas cumplidas, o la bendición de su palabra cumplida, como quieras verlo. Dice, y tal como el Señor lo dijo, no se agotó la harina, ni el aceite del jarro. Cuando damos prioridad al Señor, nuestra tinaja y jarro no van a terminarse. ¿Sí me entienden? Cuando damos prioridad al Señor, nuestro jarro y nuestra tinaja no van a escasear. Por el contrario, cuando no damos prioridad al Señor en nuestra vida como familia, nuestras tinajas como familia y jarros pueden quedarse vacíos o, en el peor de los casos, desquebrajarse o romperse. Cuando no damos prioridad como familias al Señor. La promesa era que el Señor iba a proveer, pero que primero debería ¿qué? Darle un panecillo al profeta. Y la viuda deja a un lado el temor y toda crisis para tener confianza y fe en la palabra del profeta Elías. Y el Señor le responde favorablemente a esa fe y confianza, y el Señor cumple su promesa. Y ¡pum! Ahí nos gustaría que en el versículo 16 terminara la palabra. Que ahí ya pasáramos al capítulo 18, en donde inicia después de un largo tiempo, en el tercero. No, pero hay algo, hermanos. Pero ahora la historia da un giro completamente diferente y drástico. El problema no era ya la crisis de hambre, el problema ahora no es la crisis del temor, el problema no es la crisis de fe, de soledad, etcétera, sino que ahora la crisis es una crisis que previamente ella ya había pasado, la crisis de enfrentar la muerte de un ser querido. ¿Y por qué ella la había pasado? Porque había fallecido su esposo. Pero ahora se le muere un hijo, o su hijo, porque no uno, el hijo único que ella tenía. Sino que ahora la crisis es una previamente que ella ya había pasado, la crisis de enfrentar la muerte de un ser querido, la muerte de su hijo. La frase, poco después, porque hermanos, fíjate, entonces no se agotó, ahí dice, al final del versículo 16 dice, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Poco después, ¿cómo dice la Reina Valera 60 al inicio del 17? La Reina Valera 60. Después de estas cosas aconteció, poco después se enfermó el hijo. Esta expresión de poco después nos indica que no había pasado mucho tiempo, hermanos. O sea, todo era bien, ¡ay, qué padre! Sigue surtiendo el aceite el Señor y la harina no se acaba, no le sale pelo, no le sale moho, no se pone agria. Yo no sé qué sea con las harinas, pues, pero ahí no le salieron corucos. Bueno, así decimos en mi tierra, cuando ya le empieza a salir puntitos negros, no sé cómo se le diga aquí, pero no, la harina estaba bien y ¡pum! Se muere su hijo. Con esto, hermanos que estamos aquí, quiero que entendamos, mis amados hermanos, que sin duda el Señor recompensa nuestra fe y fidelidad, pero si Él quiere mandar nuevas pruebas a nuestra vida, lo va a hacer. No nos gusta, ya les veo cara de preocupados. ¿Sí te das cuenta cómo venía? Primero había una crisis, después sale de esa crisis y ahora entra en una crisis peor. Lo va a hacer si Él quiere mandar nuevas pruebas. Quiero que entendamos que cuando salimos de una, el Señor puede que mande otra para que nuestra fe y confianza vayan puliéndose cada vez más con cada prueba.
Finalmente, sin entrar tanto en detalle que cómo muere el hijo, porque algunos comentaristas, por Dios santo, algunos no dicen, es que no está claro si murió. Hermanos, expiró. ¿Qué entiendes por expirar? Pregúntale a un médico. Expirar es ya no vive. Y el pasaje mismo ahí Elías menciona, tu hijo vive. Y que Elías está clamando, Señor, devuélvele la vida. Algunos dudan, hermanos comentaristas, de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le buscan todo a la lógica. Con Dios no hay lógica. Nuestra lógica no es la de Él. El pasaje es claro, el niño expiró, murió, y el Señor lo regresó a la vida, punto. Dice el versículo 22, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. No dice el muchacho se desahogó porque traía ahí una uva torada. No dice nada de eso. O estaba muy dormido o le dieron un paracetamol de más y se quedó ahí. No. El niño murió. Punto. Sin entrar tanto en detalle de cómo murió y del rollo que hace Elías de que se sube a él 3 veces y cosas extrañas, por lo que quieras, porque son extrañas para nuestros tiempos, aunque no en aquel tiempo, y no voy a entrar en detalle para hablar de lo que significaba, pero finalmente, sin entrar tanto en detalle sobre cómo el hijo muere y lo que hizo Elías para que el niño resucitara, lo que sí nos queda claro es que el Señor responde al profeta y le da al hijo nuevamente vida y lo entrega a la viuda para que siga creyendo y no dude de su palabra. Con esto me gusta pensar, y como conclusión, también en la promesa de vida eterna que Cristo tiene para cada uno de los que hemos entregado nuestra vida. Algún día moriremos, pero con Él estaremos. En cada crisis que pasemos como familia, confiemos en el Señor y su promesa de vida eterna. Confiemos en que tarde que temprano todo esto, iglesia, será pasajero. Confiemos en que Él sabe lo que hace y lo que es mejor para cada uno de nosotros, y oremos para que cada día a día, independientemente de nuestras crisis, confiemos en las bendiciones, en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias. Que decidamos creer o no creer en Él. Que decidamos temer o no tener temor y confiar en Él. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque se puede compartir, Señor. Perdónanos las veces que hemos sido temerosos. Perdónanos las veces que hemos sido desconfiados. Perdónanos las veces que hemos dudado de tu palabra. Perdónanos, Señor, si en eso en ocasiones te hemos fallado. Queremos creer, Señor, también como lo llegó a creer esa viuda. Y ayúdanos, Señor, con las pruebas o las crisis nuevas que habrás de mandar a nuestra vida. Porque si estás pensando, iglesia, que van a terminar, no van a terminar. Y no te quiero espantar, solamente te quiero pedir, como le dijo el profeta a la viuda, no temas, porque así dice Jehová, Dios de Israel. Nosotros confiamos en ti, Señor. Oramos. Sin duda estamos orando porque no nos contagiemos del coronavirus. Yo oro por mi iglesia, oro por mis ovejas, Dios. Guárdanos. Libra ya de la muerte de esta peste destructora, de este virus, Señor. Oramos y que esto, Señor, nos siga ayudando a buscarte a ti. No necesitamos de un coronavirus para estarte buscando diariamente. Eso lo debemos de hacer ahorita, antes, durante y después de toda esta situación. Qué triste que algunos apenas te empiecen a buscar a través del temor, pero qué bueno a la vez porque hay una nueva oportunidad para que la gente te busque y se arrepienta. Y nosotros como hijos de Dios, dar testimonio. Si de veras no vamos a temer, como lo demostró la viuda, que temía, pero al final de cuentas ya no, que se vea, Señor, que la gente lo note, que somos gente confiada en ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.